Rusia ha invadido Ucrania. Esa es la noticia que hoy inunda todos los medios de comunicación y ha llenado de preocupación al mundo entero. Dicen que el primer afectado en este tipo de conflicto es la verdad, y ciertamente los medios de comunicación, por su parcialidad, por lo general no nos entregan la información que nos permiten tener una mirada objetiva de un acontecimiento. Pero tomemos la lupa y tratemos de analizar el contexto en el que hoy se ve envuelto el mundo. Guerra en Ucrania. Ese es el motivo del video de hoy. Vamos con ello. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber, y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. Para comenzar, volvamos un poco atrás en el tiempo para comprender el contexto en el cual el mundo ha ingresado. Una revista publicada en Chile que tenía por título Hoy, en su edición del día 13 de mayo de 1936, en su editorial nos señalaba respecto de la invasión de la Italia de Mussolini a Etiopía lo siguiente: no han sido los ejércitos, las armas, ni los tanques, ni los aviones, ni los gases italianos los que han obligado a florecer la victoria en las altas mesetas de Etiopía. Ha sido un glorioso triunfo del espíritu el que ha hecho tremolar en el cielo azul de Addis Abeba los colores blanco, verde y rojo que grimía Italia en lucha abierta contra la ceguera y la incomprensión del mundo. En la guerra de Roma contra el país que mantenía el oprobio de la esclavitud en el continente negro, multitud de gentes veían en Italia al país fuerte que, ambicioso de gloria y poderío, codiciaba dominar a una nación débil, culta y soberana. Suelen ser así los espejismos de la incomprensión y la ignorancia. Etiopía era un conglomerado de tribus, de razas y de religiones diferentes, sojuzgadas por una que estaba formada por un clan usufructuario, guerrero y gobernante, que esclavizaba a los demás por el terror, del que son prueba viva y elocuente los innúmeros sangrantes mutilados que recorren por doquier las tierras de Abisinia. Esta editorial ataca al imperialismo británico que no permitía compartir su hegemonía colonial sobre el mundo, en esta ocasión sobre África, por lo que en aquel acontecimiento Gran Bretaña establece sanciones con las que pensaba asfixiar a la Italia fascista de Mussolini, que comenzaba su invasión y sus reclamos coloniales sobre Etiopía, sanciones que contaron con la aprobación de los países del resto del mundo alineados con las políticas británicas, entre los que se contaban gran parte de los países occidentales. Pero hoy nos resulta insólito el apoyo de la revista Hoy a la ocupación del fascismo italiano sobre Etiopía, enarbolando grandiosos adjetivos en favor de la acción de la Italia fascista. La distancia histórica nos permite comprender hoy qué había detrás de las intenciones de Mussolini, muy lejos del glorioso triunfo del espíritu que nos propone esta editorial de 1936. La que termina señalando en favor de aquella Italia lo siguiente: ni las sanciones, ni la sed, ni los abrojos del áspero camino impidieron a Italia ocupar a Addis Abeba. Nunca las espinas podrán nada contra las fuerzas aladas del espíritu. Esta es la editorial que nos ofrecía la revista Hoy en mayo de 1936, exaltando el espíritu de Italia contra el imperialismo británico. Hoy la distancia en el tiempo nos permite tener una opinión más fundada sobre aquel acontecimiento. Ciertamente el Imperio Británico, como Estados Unidos hoy, cometieron toda clase de atrocidades, pero ¿debíamos exaltar un triunfo del espíritu fascista italiano con tal vehemencia? Ni las sanciones, ni la sed, ni los abrojos del áspero camino impidieron a Italia ocupar a Addis Abeba, nos señalaba la editorial, romantizando una ocupación que tenía los mismos atisbos de imperialismo que su contendor inglés. Mussolini, por lo tanto, se erguía como el héroe que venía a liberar a los oprimidos etíopes de la barbarie.
Los acontecimientos relacionados en estos días respecto de la invasión rusa a Ucrania se tornan sorprendentemente similares. Y lo impresionante es que hay sectores que pregonan lo mismo en favor de Putin y en contra del imperialismo norteamericano. Si bien los medios de comunicación han condenado casi mayoritariamente la acción emprendida por Rusia, existen sectores que justifican a Putin y su guerra. Tal como en 1936, Occidente estuvo a favor de las sanciones emprendidas por Gran Bretaña contra Italia. Hoy Occidente mayoritariamente está a favor de las sanciones en contra de Rusia. Por lo que nos sorprende esta analogía histórica y cuya escalada desembocó finalmente en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, con el conocimiento de los hechos y la enseñanza que nos deja la historia, ¿hacia dónde nos ha de llevar esta intervención bélica en Ucrania? No lo sabemos aún, pero los antecedentes nos pueden decir mucho. Hoy nos parece impresentable exaltar el espíritu fascista italiano, el que en la Europa de entreguerras sumaba adeptos. La historia, sin embargo, parece repetirse, y el cruce de información ha de provocar más confusión que claridad de los hechos, por lo que resulta necesario tener una visión objetiva de los acontecimientos que hoy nos convocan. Estados Unidos se enfrenta a su mayor encrucijada. Al parecer, no está en condiciones de enfrentar a una potencia mayor como lo de Rusia. Lo hizo anteriormente con naciones menores, desde donde recientemente debió retirarse humillado. La decadencia de Estados Unidos se hace cada día más evidente, por lo que un mejor panorama en este escenario es sencillamente entregar a Ucrania, aunque se evidencie con ello su incapacidad y la de su coalición. Pero, ¿qué pasa si China, su otro gran contendor de Oriente, decide invadir y anexionar a Taiwán a su territorio? ¿Estados Unidos y la OTAN acudirán en su defensa? Lo más probable es que no lo haga. Si no lo hace, estará demostrando, tal como la imagen que irradia su actual presidente, que su poder se ha debilitado y dejará la puerta abierta para la sucesión hegemónica en el poder mundial, dejando este espacio que ocupó por un siglo a una China emergente junto a una Rusia en ascenso. Por el contrario, si Estados Unidos decide atacar, podríamos entrar en una conflagración de características devastadoras para todo el planeta. ¿Y qué pasa si en ese enfrentamiento Estados Unidos cae derrotado? Se habrá acabado definitivamente su dominio mundial, aunque en una guerra de aquellas características dudo que alguien sea vencedor. Aún con aquella realidad surgiría un nuevo bloque hegemónico. Ciertamente presenciamos un momento histórico. Un conflicto de las características que podría darse podría reconfigurar el escenario mundial, con una nueva potencia en la cúspide del poder mundial. La historia suele darnos estos giros. Las potencias emergen, pero su declive es inevitable. Y así ha sido a través de toda la historia. Los asirios dieron paso a los babilonios, quienes, a su vez, cedieron su poder a los persas. Estos se inclinaron ante el ejército avasallador de Alejandro Magno. Posteriormente, el declive griego cedería su lugar ante un coloso, Roma. Después de la desaparición del Imperio Romano, viene una larga sucesión de poderes, hasta la actualidad, donde el poder británico dio paso al mayor imperio de la historia, Estados Unidos, el que a su vez, a esta altura de la historia, muestra los síntomas de su agotamiento. Después de estar en la cúspide del poder con la administración Clinton, entrando al siglo XXI, Estados Unidos decide montar un escenario que le abriría las puertas para su intervención unilateral en Asia Central, y que el tiempo ha demostrado que jugó en contra de ellos mismos. En este escenario derribaron las torres que significaban el mayor símbolo de su esplendor, en la ciudad capital del mundo, sin saber que aquella analogía y aquella guerra contra el terrorismo en la que se involucraban significaría el declive, al parecer, definitivo de todo su poder. La ambición de dominar la economía y los recursos naturales que le dan el sustento a su poder y a sus petrodólares les ha llevado al abismo. Hoy parecemos ver una potencia debilitada y decadente, que parece ya no tener las energías para enfrentar este inmenso desafío que la Rusia de Putin le ha propuesto, demostrando al líder ruso que su voluntad de poder parece haberse exacerbado y ser muy superior al que pueda exhibir Biden. Al parecer, la historia suele repetirse, y los guiones de la historia se desempolvan para volver a entrar en escena. Mussolini había invadido Etiopía, y Hitler, ante la indefinición de las potencias occidentales triunfadoras, pero debilitadas de la Primera Guerra Mundial, principalmente Gran Bretaña y Francia, que fueron incapaces de reaccionar ante el expansionismo del Führer, anexiona primero a Austria el 12 de marzo de 1938,
en lo que se conoce como Anschluss, que se traduce como unión o anexión, contraviniendo expresamente las prohibiciones establecidas en el Tratado de Versalles. Recordemos que los imperios alemán y austrohúngaro fueron aliados en el desarrollo de la Gran Guerra, por lo que se estableció en el tratado la prohibición de esta unión. Hitler, desafiando a sus contrincantes, demostró que aquel tratado que los había humillado no tenía el sostén ni las fuerzas para ser defendido. Los deseos expansionistas de Hitler no se detendrían ahí. En octubre de 1938, la Wehrmacht ocupaba la región de los Sudetes en Checoslovaquia, nación formada en 1918 de las cenizas del disuelto imperio alemán, bajo la propia concesión de las potencias occidentales acordadas en el Pacto de Múnich. En septiembre de 1938, Hitler anexiona los territorios de Bohemia y Moravia. Hasta ese momento, Hitler, ante la mirada y la incapacidad de Gran Bretaña y Francia, se daba el lujo de anexar territorios sin la necesidad del uso de la fuerza. El escenario pareciera repetirse. Rusia invade a Ucrania, aunque esta vez por la fuerza, cuyo territorio ha mantenido un estrecho nexo con su historia, tanto con el imperio como con la Rusia soviética, y jugando tal como lo hizo Hitler con la debilidad de una potencia que prefiere no intervenir y entregar a una nación que se hunde en la soledad de su propia resistencia. Si los Estados Unidos al comienzo de este siglo mostró un poder incontrarrestable y una voluntad de poder que lo llevó a invadir diversos lugares, principalmente en el Medio Oriente y en Asia Central, hoy aquella voluntad de poder parece haberse trasladado a Moscú. El peso moral que Estados Unidos y la OTAN pueden exhibir hoy es más que discutible. Viéndose vencedores en la Guerra Fría, emprendieron intervenciones en diversas naciones, invadiendo, bombardeando, dando golpes blandos, bloqueando naciones, interviniendo en Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria, con argumentos que más tarde se comprobaron públicamente que eran falsos. Ciertamente Putin no ha realizado nada muy alejado de lo que Estados Unidos y la OTAN ya habían realizado anteriormente. Como Italia, en el periodo de entreguerras, no hizo nada distinto de lo que ya había realizado Inglaterra. Lamentablemente, el desenlace de esta pugna de poder ha sido la devastación que ha caído sobre millones de seres humanos ajenos a estas disputas de poder que tienden a llevar a la humanidad hacia el abismo. Sabemos muy bien que la OTAN, aquella alianza político-militar que tuvo su fundamento en la Guerra Fría y que encontró oposición en el Pacto de Varsovia como su contendor durante este conflicto, el que llegó a su fin con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, no paró de incorporar aliados y extenderse hacia el este, provocando la ira de Putin y desembocando en la crisis a la que hoy nos corresponde presenciar, principalmente por televisión. Ciertamente, no imagino a Estados Unidos permitiendo a sus rivales orientales instalando bases militares en Canadá o en México, que puedan amenazar su seguridad. Eso es algo que obviamente no sería permitido. Sin embargo, ellos lo hacen y luego vienen las preguntas del porqué del conflicto que ahora se ha desatado. Putin ha logrado su propósito, invadió a Ucrania y las potencias occidentales representadas en la OTAN no harán nada, tal como en el pasado no lo hicieron con Hitler ni con Mussolini, hace casi un siglo. El mayor problema es que esta pasividad estimuló su política expansionista, situación que podría replicarse en nuestros días. Ahora surge la pregunta, ¿qué pasa si Putin llega a un acuerdo y establece un gobierno títere en Ucrania? ¿Se habrá acabado el conflicto? Difícilmente. Con este golpe que ha dado Putin ha demostrado que Occidente no ha reaccionado, y esta hambre puede estimular otras regiones. El problema es que hoy tenemos dos potencias en busca de expansión, Rusia y China, y esta pasividad puede llevar a que China a su vez invada Taiwán y lo anexione a su territorio. ¿Qué pasará entonces? Creo que un alto al fuego en el conflicto de Ucrania hoy no soluciona nada, entendiendo esto último desde un punto de vista del poder. Por supuesto que lo soluciona momentáneamente desde un punto de vista humanitario. Y señalo que no soluciona nada es porque esta invasión solo ha abierto el hambre de quienes buscaron esta oportunidad desde hace algunas décadas. Si la debilidad de Europa hizo fuerte en el pasado a la Alemania nazi, hoy la debilidad estadounidense ha hecho fuerte a la Rusia de Putin. El conflicto ha continuado su desarrollo. Como siempre, los más afectados son la población que está ajena a los conflictos que se producen entre los poderes,
y que tienden a llevarnos al suicidio como humanidad. De acuerdo al análisis que hemos realizado en este video, el escenario es sorprendentemente similar al que desembocó en el mayor conflicto que había visto la humanidad, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Sorprendentemente similar, aunque esta vez con un componente que puede cambiar radicalmente el desenlace: las armas nucleares, que justamente dieron fin a la Segunda Guerra Mundial, pero que el avance en su desarrollo nos puede llevar a una hecatombe nunca antes vista. Seguiremos analizando el desarrollo de este conflicto y veremos cómo deriva todo, por lo que continuaremos abordando esta temática y la acercaremos también a la investigación bíblica que les estaremos ofreciendo prontamente. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos todas las semanas, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saber. Nos vemos en la próxima.